Eh, Muy buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos de parte de la Cámara de Industrias. Gracias por compartir esta mañana con nosotros en esta charla que tenemos programada con un experto internacional y que esperamos que sea de bastante provecho para ustedes y que también puedan hacer todas las consultas que tengan al respecto. Es un tema muy interesante, el tema del diseño inteligente, y yo sé que los que están aquí inscritos es un tema que les interesa bastante. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya tenemos a nuestro expositor listo, a don Gabriel Valls, que está conectado desde Barcelona, y también tenemos a la señora Gabriela Valverde. Ella es la directora ejecutiva del CIEMI, a quien primeramente le quiero dar las palabras y también agradecerle por el apoyo para realizar esta charla internacional. Diana, ¿cómo está? Saludos, gracias por acompañarnos también en esta charla. Hola, ¿qué tal? Buenos días y buenos días a todas las personas que nos acompañan, y un especial saludo a don Gabriel Valls, que nos acompaña esta mañana. Para el CIEMI es de suma importancia que los profesionales en ingeniería cuenten con las herramientas y el conocimiento para identificar las barreras para la transformación digital, y así nos podamos convertir todos en agentes de cambio para transformar el modelo de trabajo de las compañías utilizando buenas prácticas, principalmente aquellas que facilitan la digitalización y automatización de los procesos. Yo quiero dar un especial agradecimiento de parte del Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales a la Cámara de Industrias por el convenio que mantenemos y que facilita la participación de estos espacios en beneficio de los profesionales del CIEP que se desempeñan en diferentes sectores de la industria. Un saludo muy especial a todos y espero que aprovechen y disfruten de la charla. Muchísimas gracias, Diana. Y ahora sí, formalmente les quiero presentar a el señor Gabriel Valls. Él es ingeniero en diseño industrial, actualmente está en Barcelona y trabaja en Barcelona. Él es especializado en diseño de producto y de interiores. Es una persona que se considera bastante observadora, organizada, muy racional, y tiene una fuerte vena creativa. Su formación y experiencia laboral le han permitido desarrollar una amplia gama de proyectos en todas sus etapas, desde su concepción hasta el desarrollo y la ejecución de estos proyectos. Y pues destaca dentro de sus fortalezas el hecho de encontrar soluciones prácticas, potentes y con un diseño diferenciado. Entonces, los quiero dejar con don Gabriel para que inicie ya formalmente su charla. Realmente a él es el que venimos a escuchar, y les recuerdo que pueden ir haciendo sus consultas a través del chat. Yo voy a estar pendiente de esas preguntas, y una vez que Gabriel finalice su exposición, pues vamos a ir aclarando esas dudas que ustedes van teniendo. Insisto, aprovechen la experiencia que tiene Gabriel. Es un experto internacional que yo sé que va a ser muy provechoso para ustedes. Don Gabriel, bienvenido. Muchísimas gracias de parte de la Cámara de Industrias y del CIEMI por acompañarnos en esta charla. Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la introducción, Tatiana, y también Diana. En cualquier caso, pues bueno, encantado de conocerles. Efectivamente, la charla de hoy gira en torno a pues todo lo que sería la industria 4.0. Concretamente vamos a hablar del aspecto del diseño, ¿no? Pues cómo hacer el diseño inteligente mediante tecnologías que nos permiten potenciar toda esta fase tan importante de todo desarrollo de producto, finalmente, ¿no? Entonces, vamos a ver en un principio pues cómo herramientas propias de la tecnología 4.0 pueden potenciar este proceso de diseño, por ejemplo, pues mediante el uso de herramientas como el diseño generativo, la realidad aumentada, simulación en tiempo real y también pues manufactura aditiva, entre otras. En cualquier caso, voy a introducir también rápidamente pues la labor que desempeño últimamente. En este momento, pues desde hace 2 años y medio, más o menos, trabajo para PTC, una empresa cuya sede se encuentra en Boston, es americana, y soy consultor de soluciones tanto de realidad aumentada como de CAD, que es quizás CAD en este caso un poco el centro de la conversación de la charla que vamos a tener hoy, y también de PLM. Entonces, lo que me dedico es mostrar cuáles son los aspectos funcionales de estas distintas soluciones, relacionándolas con el valor añadido que aportan. Pero claro, también baso en mi experiencia como diseñador industrial,
cuáles son las ventajas de hacer uso de este tipo de tecnologías e integrarlas dentro de nuestras herramientas y entorno de diseño y desarrollo de producto, finalmente, que es en torno a lo que gira esta charla de hoy. De hecho, bueno, como verán, la he dividido en unas cuantas, digamos, fases. Vamos a empezar simplemente introduciendo la herramienta que voy a utilizar de ejemplo, que se trata de Creo Parametric como entorno de plataforma de desarrollo de producto, y cómo luego estas tecnologías propias de la industria 4.0, como estaba mencionando antes, diseño generativo, simulación en tiempo real, fabricación o manufactura aditiva, y también la realidad aumentada, cuál es el potencial que desbloquean y unos ejemplos para que los puedan ver ustedes directamente al integrarlas dentro de esta plataforma de desarrollo, diseño y desarrollo de producto. Entonces creo que primero de todo puede ser importante, pues, como digamos, dar un paso atrás y ver también cómo nos aseguramos desde PTC, por ejemplo, que podamos ofrecer soluciones, tecnologías que abarquen, pues, todas las fases posibles de lo que sería el desarrollo de un producto a lo largo de todo el ciclo de vida. Son tecnologías que pertenecen al ámbito de la industria 4.0, que está obviamente en constante desarrollo y evolución. Entonces, ofrecemos distintos segmentos, distintas tecnologías, como decía, primero de todo la que vamos a revisar hoy concretamente, que sería el CAD, lógicamente, pero luego también disponemos de otras soluciones que estarían más ligadas a ALM, PLM, SLM, que se corresponde con sus siglas en inglés, de gestión de ciclo de vida de la aplicación, en el caso del ALM, del producto para el PLM o del servicio para el SLM. Y no solamente esto, sino que también otras tecnologías muy características de la industria 4.0, como serían el IoT o Internet de las Cosas, que aplicados, por ejemplo, al ámbito industrial, pues estaríamos hablando de conectividad, ya sea, por ejemplo, del entorno productivo en sí, las máquinas pueden estar conectadas, o los productos en sí. Es también muy interesante porque al final estamos recuperando datos y estos datos los podemos utilizar pues, según cómo estemos comunicando, ¿no?, con estos elementos, ya sea para automatizar o para generar modelos predictivos, por ejemplo, ya sea para un mantenimiento de máquina, pues podemos predecir cuándo cuándo sería necesario realizar un mantenimiento preventivo para evitar este fallo de una máquina. Bueno, pues estas tecnologías trabajan bien juntas también, en concordancia la una con la otra. No son soluciones que vamos a utilizar únicamente de forma individual, sino que también encontramos elementos de interacción entre unas y otras, como por ejemplo también la realidad aumentada, lo hablaremos un poquito al final. Cómo podemos relacionar la realidad aumentada con el mundo del CAD, ¿no?, del diseño asistido por computador. Pues esto y otras cosas es un poquito lo que vamos a ver hoy, centrándonos, como digo, más bien en el aspecto del CAD, puesto que estamos hablando de esta fase de diseño, sobre todo de diseño inteligente. Entonces, como estaba diciendo, realmente la solución la solución de diseño asistido por computador que proponemos en PTC es conocida como Creo Parametric en este momento. Quizás les suene, puesto que en su momento se llamaba ProEngineer. Fue la primera solución, el primer software de modelado paramétrico 3D que salió al mercado a finales de los años 80. Y bueno, pues obviamente ProEngineer en toda esta larga carrera, digamos, esta trayectoria, ha evolucionado muchísimo y se ha convertido en lo que a día de hoy conocemos como Creo, que es una suite de soluciones que hace que vaya mucho más allá de una simple herramienta de modelado 3D. Realmente estamos hablando de una plataforma integral de desarrollo de producto completa, que nos permite abarcar las fases de diseño, pero también de fabricación, de diseño industrial, de ingenierización, todos los elementos que vemos aquí, ya que al final tenemos herramientas y tecnologías que nos permiten pasar por todas y cada una de las etapas ligadas al diseño de un producto, ya sea desde el concepto, desde luego la primera fase de diseño conceptual, en el que lo que buscamos es brindar a los diseñadores, a los ingenieros, pues con flexibilidad, libertad, agilidad finalmente para ser capaces de obtener tantas
ideas y conceptos iniciales como sean posibles, así tenemos más entre los cuales elegir, lógicamente, damos paso a una mayor innovación, abrimos más posibilidades al final para obtener un mejor resultado final como producto. Esta sería una fase de diseño conceptual. Tenemos también herramientas, creo, que nos permiten pasar después a, una vez que hemos seleccionado una o varias de estas ideas iniciales, realizar la ingenierización completa de ese producto, pues definiéndolo en la etapa siguiente, que sería la de diseño detallado. Aquí es donde, lógicamente, vamos a definir por completo todos los aspectos de este producto que estamos desarrollando, desde la forma geométrica, sus atributos, teniendo en cuenta, obviamente, en todo momento los requisitos, ¿no? Y pues, las condiciones a las cuales va a ser sometido luego en su uso en el mundo real, y teniendo en cuenta que esto es un producto que va a ser fabricado. Entonces necesitamos estudiar su viabilidad, necesitamos definirlo de una forma que sea factible, que sea viable. También la documentación necesaria para explicar y comunicar este producto. Es algo que vamos a empezar a definir en esta etapa. Disponemos también, y esto es muy importante, de herramientas de simulación. Simulación que nos permite, al fin y al cabo, validar que el producto en el que estamos trabajando, estamos diseñando y desarrollando, pues sea efectivamente viable, vaya a cumplir con su función. Se pueden hacer estudios de muy diversos tipos dependiendo del producto y de la industria en la que estemos trabajando, lógicamente, pero disponer de herramientas de simulación para realizar este tipo de comprobaciones y validaciones finales, incluso en la propia herramienta de diseño del producto, nos da una ventaja enorme, ya que al final estamos reduciendo, acortando el ciclo de desarrollo del producto, porque disponemos de más herramientas que podemos utilizar mientras estamos trabajando en el desarrollo en sí y no estamos desligando en distintos procesos separados, dependiendo de otros departamentos o incluso otras empresas para que realicen esta comprobación por nosotros. Lo podemos traer en el mismo sistema, de forma que esté realmente integrado en ese proceso. De la misma forma, fabricación, herramientas ligadas a la fabricación. Estos productos son elementos tangibles que vamos a tener que materializar. Entonces, en este caso, Creo también nos permite, mediante ciertas herramientas, pues, poder definirlos, prepararlos para sus correspondientes métodos de fabricación, evaluar también la viabilidad de la fabricación de esos productos dada su geometría y las condiciones que les hayamos aplicado, así como incluso pasar al diseño de lo que serían las herramientas de fabricación en sí, ya sean los moldes, si vamos a fabricarlo, por ejemplo, por inyección, o pues también definir todo lo que serían los recorridos de una máquina en cuanto fuéramos a fabricarlos mediante un mecanizado, por ejemplo. Pues todos estos son también atributos y funcionalidades que podemos encontrar en la plataforma de desarrollo Producto Creo. Y acabando, por supuesto, con la parte de comunicación. Estos productos tenemos que ser capaces de definirlos, de escribirlos y comunicar, pues, qué consisten, cómo deberían ser ensamblados, cómo deberían ser fabricados y todo el resto de información y documentación que es necesaria para, pues, la completa definición de ese producto, para compartirla luego, obviamente, con otros departamentos que necesiten de esa información. Entonces, teniendo una plataforma de estas características que nos permite abarcar todo el ciclo de desarrollo de un producto, es importante mantenernos siempre a la vanguardia, vamos a decir, ¿no? Tenemos que proponer tecnologías que nos permiten dar un paso más allá y potenciar cada una de estas fases diferenciadas, y especialmente, pues, centrándonos un poco en la parte de lo que es el diseño inteligente, ¿no? Vamos a ver cómo algunas de estas tecnologías ligadas a la industria 4.0, integradas dentro del software de Creo Parametric, cómo permiten finalmente potenciar esta etapa del diseño y desarrollo de un producto. Estamos hablando de tecnologías un poco como las que vemos en esta diapositiva. En la parte de abajo nos encontramos con unos cuantos elementos que fueron tecnologías que identificaron en un estudio realizado por la consultora independiente Deloitte. Pues identificaron estas tecnologías emergentes, es decir, aquellas que son de un particular interés, pues, para la época presente y para el futuro cercano, lógicamente, para, pues, potenciar todo lo que sería
la industria son tecnologías que están ahora mismo en auge o que a lo mejor ya llevan un tiempo, pero lógicamente tienen un potencial muy grande y se están desarrollando mucho en este momento. Y bueno, entonces sirven como un buen marco de referencia para qué tecnologías podemos tener en nuestro, digamos, en nuestro punto de mira para hacer evolucionar esta solución, esta plataforma de desarrollo de producto y adaptarnos a lo que en este momento pues, son las tecnologías más punteras. Es por ello que hemos integrado un cierto número de estas tecnologías dentro de Creo y vamos a echar un vistazo a una de ellas en la charla de hoy. Estamos hablando, por tanto, de elementos como el diseño generativo, estamos hablando de simulación en tiempo real, que es un tipo de simulación específico, digamos, que es muy distinto de lo que sería la simulación, una herramienta de simulación clásica o tradicional. Ahora veremos en qué consiste, pero bueno, el hecho de mencionar que se trata de simulación en tiempo real ya da una pista y veremos hasta qué punto esto tiene un impacto a la hora de utilizarla durante el proceso activo de desarrollo del producto, de diseño del producto en fases iniciales incluso. La realidad aumentada, como decía, también una tecnología muy interesante que se puede también integrar, digamos, en este proceso de diseño y en una herramienta de diseño y desarrollo de producto como Creo, o incluso tecnologías de fabricación como la fabricación o manufactura aditiva, todo lo que sería, por ejemplo, impresión 3D, tanto de plásticos como de metales. Es importante también tener en cuenta pues, métodos de fabricación innovadores. Es cierto que ya lleva un tiempo. La fabricación aditiva ya no es una tecnología completamente nueva, ni mucho menos, ha evolucionado, pero es a día de hoy una que nos brinda un gran potencial y que se sigue explotando y explorando mucho para aplicarla de forma efectiva en productos industriales o productos producidos en masa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aproximarnos a esta tecnología de fabricación? Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta y considerarlo desde el momento en el que estamos planteándonos el diseño de un producto, lógicamente. Entonces vamos a iniciar con lo que sería el diseño generativo. Como introducción breve, entonces, ¿en qué consiste el diseño generativo? Quizás algunos de ustedes ya han oído hablar del mismo. En cualquier caso, por introducirlo de forma sencilla, aunque después vamos a ver también algún ejemplo, el diseño generativo es aquel en el cual la herramienta de diseño que estamos utilizando, en este caso para este ejemplo Creo, nos va a proponer directamente un diseño, una geometría ya optimizada para responder a los criterios de diseño que yo busco para esa pieza o ese producto. Es decir, yo voy a indicar en una primera instancia cuáles son las necesidades o cuáles son mis requisitos de cara a ese producto que estoy buscando diseñar y se lo indico al sistema, ¿no? Va a ser sometido a ciertas fuerzas que van a actuar en cierta dirección, va a ser un producto que va a tener una pieza que va a tener un tamaño. Yo controlo también, evidentemente, más o menos qué volumen puede tener esa pieza, pues como para dar el margen de trabajo disponible, ¿no? que tiene la herramienta para generar el diseño. Y entonces también indico cómo quiero o para qué quiero realmente optimizar ese diseño. Lo que busco es reducir el peso el máximo posible, pero preservando lógicamente las características y cualidades mecánicas, ¿no? estructurales de esa pieza. Podría ser el caso, por ejemplo, y entonces la herramienta, mediante el diseño generativo, va a proponer una geometría, un diseño optimizado que presenta esas cualidades que yo he indicado, esos requisitos y condiciones que estoy marcando. Claro, es posible que ya muchos de ustedes hayan visto algún ejemplo, ¿no? Piezas pues, de unas formas muy orgánicas en algunos casos y a menudo se relaciona directamente con la impresión 3D por el tipo de geometrías que a menudo se ofrecen. Pero hay que destacar una cosa y es que podemos utilizar diseño generativo para optimizar para un proceso de fabricación tradicional. No tiene por qué ser tan específicamente impresión 3D. Podemos optimizar una geometría y obtener un resultado que sería válido, sería compatible para fabricación mediante pues, un moldeo, por ejemplo, una colada, una fundición, o incluso mediante un mecanizado. Esto es un primer aspecto a tener en cuenta para lo que sería la aplicación o el uso del diseño generativo, porque entonces desbloquea obviamente muchísimas más posibilidades de uso que si nos limitamos a
solamente lo puedo utilizar mediante fabricación aditiva, impresión 3D. Entonces, como voy diciendo, la característica también principal que tiene esta herramienta dentro de Recreo Parametric es la sencillez a la hora de establecer este estudio de diseño generativo para realizar esta optimización. Nosotros vamos a indicar en qué espacio puede trabajar, pues se puede generar material para estas piezas, y después es la herramienta la que propone la geometría ya optimizada con ese diseño final. De esta forma no es una herramienta que es compleja de utilizar, se puede adoptar y obtener unos resultados muy innovadores, también que funcionan, bueno, incluso a veces superando las expectativas, ¿no? Reducimos no solamente peso, sino en ocasiones somos capaces también de mejorar la integridad estructural de estas piezas. Son aspectos muy a tener en cuenta. Bien. Entonces, ¿en qué consiste el diseño generativo dentro de una herramienta como Creo Parametric? Bueno, pues lo primero de todo, vamos a diferenciar dos posibilidades y también aquí vamos a estar atentos a, digamos, a una tecnología que sale mencionada a menudo en lo que serían las tecnologías 4.0, como lo es el cloud computing o el cálculo en la nube. Porque ahora veremos cómo se establece, vamos a decir, cómo vamos a definir una optimización mediante diseño generativo en Creo Parametric y qué opciones tenemos. La primera sería lo que tenemos en este primer recuadro de aquí abajo. Se trata de una optimización de la topología o de la geometría mediante diseño generativo que se realiza, digamos, de forma local. Es decir, esto es una herramienta que está disponible, lógicamente, en la herramienta de diseño y desarrollo de producto, en Creo, que yo tengo instalada en mi dispositivo, en mi ordenador, en mi computador. Entonces, en este caso voy a definir todo dentro de este propio sistema, lo que se dice el setup o la configuración inicial de esta optimización. ¿Qué necesito? ¿Qué tengo que indicarle yo al sistema para establecer este estudio de diseño generativo, esta optimización? Bueno, pues como decía, es indicar primero de todo el volumen en el cual se puede trabajar, en el cual se puede crear material para esa pieza. Tenemos un cierto volumen disponible, que sería pues, este espacio translúcido que vemos en gris aquí alrededor de los elementos. Luego también puedo indicar aquellas zonas, aquellas áreas que tienen que quedarse con una forma, con una geometría que yo defino y no pueden variar. Es la geometría que vamos a preservar, digamos. Son estos elementos de color azul que vemos aquí en esta pieza. ¿Por qué vamos a tener una geometría que no puede variar, que no puede ser optimizada? Bueno, pues, por ejemplo, si tenemos interacciones con otras piezas, puntos en los cuales va a ser esta pieza fijada, mediante tornillos, por ejemplo, pues lógicamente sabemos que tiene que tener en una posición fija y con un cierto diámetro y unas ciertas características, tendremos que tener material para ser capaces de fijar esa pieza en ese punto. O si yo sé que, por ejemplo, van a pasar estos dos ejes cilíndricos grises, que son otras piezas distintas, por dos agujeros, pues tengo que indicar aquí en azul que en esa posición y con ese diámetro tiene que haber material para que pueda sujetar esos ejes. Entonces yo indico también las zonas, la geometría que tiene que estar presente sí o sí en el diseño final. Y por último, también puedo indicar las áreas a evitar, donde el sistema no puede proponer que se genere material, que sería este espacio, este volumen que vemos aquí en rojo. ¿Por qué vamos a evitar esta zona? Bueno, pues porque queremos evitar que se cree material ahí dentro, ya que quizás hay otra pieza de toda la máquina que tiene que alojarse allí en medio, o necesito dejar despejada ese área para que yo sea capaz de, con mis herramientas, montar y desmontar esta pieza de forma cómoda, pasar la mano, algo por el estilo, bueno, pues dependiendo de los requisitos. En cualquier caso, estoy indicando en qué zona no se debe crear material. Entonces, aquí he definido el espacio dentro del cual podemos trabajar y crear una pieza al sistema. Y luego defino las condiciones, los requisitos. ¿A qué va a verse sometida esta pieza? Esta pieza va a estar fijada en este punto. Entonces yo indico que va a estar fijada en esta superficie. Y luego va a sufrir también unas ciertas fuerzas que van a actuar directamente sobre esta pieza en ciertos puntos
van a actuar con una cierta dirección, una cierta magnitud, y esas son pues, las fuerzas a las que va a verse sometida, ¿no? Entonces las condiciones son que resista estructuralmente el diseño optimizado a el uso que va a tener. Por tanto, yo configuro este estudio, esta optimización mediante diseño generativo, indicando todos los aspectos que necesita el sistema conocer para saber pues, cómo debe generar esa pieza. Ahora bien, ¿cuál será el diseño final? Yo estoy definiendo las condiciones de uso de esa pieza, ¿no? Y las condiciones en las cuales puede generar material. Ahora, no sé exactamente cuál debería ser el diseño ideal para esta pieza, y de ahí viene la utilidad del diseño generativo. Una vez que hemos definido, hemos configurado esa optimización, vamos a inicializar, y les mostraré el ejemplo después, la optimización activa, el diseño generativo en sí, y va a ser el propio sistema el que va a crear esta forma, esta pieza, este diseño de aquí. Y este diseño va a darnos como resultado una geometría optimizada, es decir, no va a hacer más uso de material del necesario para cumplir con los requisitos que nosotros hemos definido en cuanto a pues, las fuerzas que tiene que soportar, el caso de uso, las cargas, etc. Una vez que se ha completado esta optimización, entonces podemos reconstruir la geometría, el sistema va a reconstruirla, es decir, va a generar una geometría sólida dentro de nuestro entorno CAD de modelado. Y es que es la ventaja también, que estamos utilizando esta herramienta no con otro software distinto, estamos siempre en nuestro entorno de diseño y desarrollo de producto. Estamos en la plataforma Creo, entonces ya conocemos, ¿no? Este entorno, estamos familiarizados con ellos. Aquí es donde diseñamos, aquí es donde trabajamos, aquí es donde hemos hecho también el diseño 3D de otras piezas con las que va a interactuar esta otra. Pues la ventaja es que entonces yo directamente no estoy pensando en cómo llevo ahora de un programa a otro el archivo. No, estamos directamente nos quedamos en el mismo entorno. Entonces acelera mucho también el proceso y lo simplifica. Usar la herramienta forma parte de nuestro día a día como diseñadores, ¿no? Está integrada en nuestro trabajo. Reconstruimos la geometría y ahora podemos trabajar con ella pues, como haríamos con cualquier otra pieza que hubiéramos diseñado nosotros mismos. Realmente es el mismo tipo de geometría. Podemos desarrollarla completamente, lo que necesitemos definir de la misma, e incluso pues, ponerla a prueba mediante simulación pues, para comprobar que efectivamente se adapta a las necesidades. Esta sería entonces una primera aproximación, ¿no? Un diseño generativo al uso, vamos a decir, una optimización que realizamos dentro de nuestro software de diseño 3D. Ahora bien, ¿qué ocurre si queremos obtener una optimización todavía más compleja? Y cuando digo compleja me refiero sobre todo a ser capaces de elegir entre una gran cantidad de optimizaciones realizadas al mismo tiempo. Por ejemplo, las condiciones que va a tener esta pieza de uso son las mismas. ¿De acuerdo? O sea, las tensiones, las fuerzas que van a actuar sobre la misma y demás, y el tamaño de la geometría en sí, es algo que he definido ya como condiciones iniciales. Pero me sería todavía más útil si pudiera también comparar entre distintos materiales, por ejemplo. Esta pieza, ¿cuál sería la geometría resultante si la fabrico en esta aleación de acero o en esta otra? O en aluminio, o en titanio, o en cobre. Lógicamente el resultado va a ser distinto, ya que responde a pues, las características del material. No solo el material, a lo mejor también quiero comprobar o quiero comparar realmente mediante qué método de fabricación podría yo fabricar estas piezas y que fuera mejor para pues, los requisitos que yo tengo. Es decir, no solamente vamos a probar con distintos materiales para hacer esa optimización, sino también quiero que me proponga geometrías optimizadas para distintos métodos de fabricación, ya sea impresión 3D, un moldeo o, por ejemplo, pues un mecanizado, ¿no? Fresado. Bueno, pues realizar un gran número de comparaciones, de optimizaciones mediante diseño generativo al mismo tiempo, lógicamente requiere de una potencia de cálculo muy elevada. Como podemos imaginar, hay muchos factores a tener aquí en cuenta, algo que un solo computador no va a poder realizar, porque estamos limitados pues, al hardware del que disponemos realmente. Y aquí es donde es clave y entra en juego una tecnología mencionada en las tecnologías 4.0, que sería el cloud computing, ¿no? La computación en la nube. Vamos a realizar estos cálculos simultáneos y muy pesados, digamos,
que requieren de una gran potencia de cálculo, me refiero, en la nube, para obtener resultados de múltiples optimizaciones al mismo tiempo. Y esto lo podemos hacer también desde Creo. O sea, digamos que la configuración inicial de nuestra optimización la vamos a realizar, como siempre, desde el programa que ya conocemos, desde Creo. Vamos a definir lo que digo, los volúmenes, las condiciones del estudio, y después vamos a mandar a la nube a que se realicen esos cálculos para que se realicen múltiples optimizaciones a la vez. Y los resultados que vamos a recibir vienen de forma que los podemos comparar entre sí de forma sencilla, de forma intuitiva. Pues podemos ver con qué materiales obtenemos un peso más reducido, optimizadas esas geometrías para qué métodos de fabricación, también cuáles son los resultados, cuáles serían las deformaciones máximas en uno, cuáles serían las tensiones máximas acumuladas en otro. En fin, nos permite comprobar y comparar los distintos resultados, también de forma visual, lógicamente. Aquí vemos para esa misma pieza, con esas mismas condiciones, distintos resultados de la optimización mediante diseño generativo. Es muy interesante. Vemos que son geometrías bastante distintas en realidad. Esta, por ejemplo, con una extrusión lineal, que podría ser pues, para su mecanizado, fabricación mediante mecanizado. Estas otras quizás pues, mediante moldeo, que tiene una línea de partición para la unión de los moldes. Otras para impresión 3D. Luego, de entre estas geometrías, algunas están optimizadas para ciertos materiales más resistentes, otras para otros más dúctiles, en fin. Que al final obtenemos distintos resultados y podemos comprobar cuál o cuáles nos interesan más para continuar desarrollando esta pieza o este producto. Y una vez que hemos hecho esa selección de aquel o aquellos que nos interesan más, digamos, descargamos de forma local de nuevo en nuestro Creo instalado en nuestro ordenador y sería lo mismo, la geometría ya reconstruida como pieza sólida, con la cual podemos seguir trabajando como haríamos de costumbre. Entonces, aquí como vemos unas tecnologías muy interesantes con las que podemos trabajar. Después voy a enseñar una demostración, pero antes de pasar a ello, también quiero aprovechar para introducir la simulación en tiempo real. Porque la demostración que les voy a mostrar combina estas dos tecnologías, que es también una de las ventajas del hecho de que estemos utilizando una plataforma de diseño y desarrollo de producto que, digamos, tiene acceso a todas estas tecnologías dentro de la misma plataforma, en lugar de estar hablando de distintos sistemas que luego tenemos que trabajar con cada uno de ellos de forma separada. Aquí estamos en el mismo entorno. Por lo tanto, podemos trabajar con una combinación de distintas tecnologías y esto verán cómo hace que estemos hablando de diseño inteligente, ¿no? Estamos consiguiendo optimizar completamente este proceso de diseño y desarrollo de producto. Entonces, la simulación en tiempo real, como estaba diciendo, viene a responder a unas problemáticas y a unos, digamos, desafíos que se dan a menudo con la simulación más tradicional, entendiendo por la simulación tradicional, pues, realizada con software tradicional de simulación, ¿no? Que pues, requiere que se envíe, se incorpore el modelo 3D, tiene que estar obviamente a lo mejor simplificado para realizar esa simulación, ese estudio, ese análisis. Lo utilizan usuarios especializados, lógicamente, y bueno, pues requiere de un cierto tiempo, una cierta preparación para obtener unos resultados y después esto se comunica al departamento de diseño, pues con el diseño que se ha propuesto en esta versión. Estos son los resultados, son adecuados, no lo son. En caso de no serlos, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que volver a la etapa de diseño, realizar las modificaciones correspondientes, pues para evitar que esa pieza se rompa, si hemos recibido unos resultados que es lo que indican, o para reducir el material, porque estamos intentando a lo mejor optimizar o innovar, ¿no? No tiene que ser simplemente arreglar potenciales problemas o errores. A lo mejor simplemente es como, oye, quiero realizar una nueva versión de este producto mejorada, necesito reducir el peso, vamos a modificarlo. ¿Cómo sé yo si esta nueva versión de la pieza o del producto pues cumple con los requisitos? Pues tendré que pasar la nueva versión por una etapa de simulación para validar estas modificaciones, y en caso de que no sean adecuadas o positivas, pues nueva iteración.
para volver a realizar unos ajustes. Entonces, esto puede dar lugar a un gran número de iteraciones, ¿no? de intentos y comprobaciones hasta llegar a un nuevo diseño final que sea adecuado para luego ya pasar pues, a una etapa de prototipado si es necesario y a la posterior fabricación. Claro, esto supone potencialmente retrasos en la introducción en el mercado de un nuevo producto, por ejemplo. Supone también un mayor coste, al fin y al cabo, ya que estamos pasando por una reiteración de las mismas etapas del trabajo. También, si dependemos a lo mejor para esta etapa de validación final mediante simulación, pues de otra empresa que pues, hemos subcontratado su servicio para que realice estas comprobaciones, pues también puede aumentar los costes si lógicamente necesitamos un mayor número o volumen de comprobaciones, y también al final pues estamos retrasando un poco el proyecto en sí, ¿no? Entonces, para responder a este tipo de situaciones y de problemáticas es muy potente y muy útil una herramienta de simulación en tiempo real. Porque verán, la simulación en tiempo real, la intención para la misma es que nos acompañe durante las etapas iniciales de diseño y desarrollo del producto. Es decir, no se trata de una herramienta de validación final. Se trata de una herramienta que vamos a estar utilizando en paralelo mientras estamos activamente creando esa geometría, estamos haciendo modificaciones al diseño y a la geometría de la pieza o del producto. Y lo que nos va a decir, y por eso se llama en tiempo real, hacemos una modificación, pues por ejemplo, hago más ancha esta pieza o voy a reducir el espesor de esta zona para reducir el peso. A medida que estamos haciendo estas modificaciones, al mismo tiempo, simultáneamente, la simulación en tiempo real me deja ver, me deja comprender cómo afecta, cuál es el impacto de estas modificaciones en el comportamiento de esa pieza, en las tensiones máximas que se acumulan, en su deformación, en estudios de vibración, en cómo afecta a nivel térmico, en fin, yo puedo establecer distintos tipos de estudios en tiempo real, ¿vale? De simulación en tiempo real. Esto es extremadamente útil, ya que al final nos está dirigiendo, nos está ayudando a tomar mejores decisiones durante estas etapas iniciales en las que necesitamos de esta agilidad, lógicamente, y también son etapas en las que todavía nos podemos permitir, es mucho menos costoso, tiene un impacto mucho menor dentro del proceso completo de desarrollo del producto, realizar otras modificaciones, probar otras alternativas, innovar. Entonces aquí estamos diseñando con una mayor confianza y con una mayor inteligencia, ¿no? Diseño inteligente. Quiero tomar mejores decisiones. Si no tengo una herramienta de este tipo, yo las propuestas que haga me basaré en mis conocimientos, lógicamente, en mi intuición como diseñador. ¿Qué ocurre si uso una geometría más, no sé, redondeo estas aristas para intentar reducir las cargas que a las que va a verse sometida esta pieza, que se distribuyan mejor? Bueno, pues yo puedo tener estos conocimientos y puedo intuir, ¿no?, cómo va a afectar, pero hasta qué punto va a afectar, cómo voy a conseguir reducir realmente una concentración de tensiones. Pues puedo tener una respuesta mucho más precisa y con una herramienta de simulación en tiempo real, por ejemplo, o incluso a veces es que estoy tomando realmente mejores decisiones, ya que me está dando un feedback instantáneo, ¿no?, a medida que voy haciendo estas modificaciones. Esto lo que hace es que me permite llegar mucho más preparado, digamos, o con un diseño ya muchísimo más maduro y mejor conseguido a las etapas posteriores del desarrollo de este producto. Ya que al fin y al cabo, esas iteraciones que estábamos viendo antes en la diapositiva anterior están ocurriendo pues más pronto. Están ocurriendo mientras yo todavía estoy explorando este diseño, mientras estoy definiéndolo. Entonces es el momento realmente de hacer estas modificaciones, porque ya estoy haciendo modificaciones de la geometría, ya estoy trabajando en ella, ya estoy creando el producto y el diseño, ¿no? Entonces ahí es donde yo puedo actuar y donde me interesa tener este feedback. Y ya después de eso, a lo mejor quiero realizar una validación final para tener unos resultados ya concretos, más avanzados, digamos, o teniendo en cuenta factores más complejos, pero yo ya llego con un diseño muchísimo más maduro y con unas decisiones mejor tomadas, lo cual reduce drásticamente el número de iteraciones que potencialmente tendríamos que hacer para obtener un diseño funcional y listo para su fabricación. También, como pequeño paréntesis, en Prio Parametric
disponemos de soluciones de simulación avanzada o de validación final para todo tipo de estudios de simulación, con multifísicas, para fluidos, en fin, en cualquier caso, también disponemos de este tipo de herramienta más tradicional de simulación, que la ventaja también, por cierto, es que, de nuevo, estas herramientas no son un software separado o distinto. Están integradas dentro de la propia plataforma de diseño y desarrollo de producto, dentro de Creo Parametric, lo cual es de nuevo una ventaja, ya que no tengo que estar exportando el modelo a un formato neutro para compartirlo y abrirlo en otro software, hago la simulación, vuelvo a... En fin, en este caso son ventajas, ya que integramos realmente estas tecnologías dentro de nuestro entorno de diseño y desarrollo de producto. En cualquier caso, en cuanto a la simulación en tiempo real, que es de la que estamos hablando ahora mismo, pues en Creo podemos realizar este tipo de simulaciones de tipo estructural, de tipo térmico, modal o de vibraciones, o incluso también para ver cómo se comportan fluidos internos o flujos externos. Bien, ahora sí. Vamos a pasar a la demostración, que, como les decía, en este caso vamos a combinar, aprovechando que estamos en la misma plataforma de desarrollo de producto, vamos a combinar para una optimización que buscamos obtener de unas ciertas piezas, tanto el diseño generativo como acompañado de la simulación en tiempo real. Muy bien. A ver, disculpen un segundo, que parece que ahora no avanzaba la presentación. Vale, perfecto. En cualquier caso, como comentaba, pasemos a la demostración para ver en acción estas distintas tecnologías integradas dentro de Creo. Para este ejemplo, vamos a seguir aquí este producto, que, como vemos, es parte de un misil. Y bueno, pues lo que buscamos hacer, lógicamente, este producto es un producto bastante especializado que pertenecería, ¿no?, a la industria aeroespacial, y uno de los grandes objetivos que tiene un gran impacto y que se buscan en términos de optimización para este tipo de producto, pues sería la reducción de peso. Lógicamente, para este tipo de producto ofrece muchas ventajas. Si pesa menos, pues reducimos el consumo de combustible. En el caso concreto de este producto, eso significaría también potencialmente un mayor alcance, ¿no?, del misil. Y en cualquier caso, este sería nuestro objetivo como diseñadores de estas piezas de hoy. Vamos a tratar de reducir el peso, manteniendo obviamente la integridad estructural de las piezas y su funcionalidad, mediante el uso de estas tecnologías 4.0 dentro de Creo Parametric. Entonces vemos aquí este sistema de tiene de frenado. Vamos a actuar sobre estas piezas, que hay 3 piezas en este misil, y vamos a intentar reducir el peso manteniendo su integridad estructural. Como vemos, partimos de un diseño bastante tradicional, en el que su peso total es de prácticamente 3 kilos. Entonces, bueno, estos son unas piezas de una aleación de titanio. El material también lo tenemos asignado, lógicamente, en nuestro espacio de diseño. Y ahora lo que vamos a buscar hacer es reducir el peso, asegurándonos de que no afecta a las cualidades estructurales y de deformación de esta pieza concreta con esta geometría. Para ello, entonces, vamos a hacer uso de la simulación en tiempo real, para que nos indique si las modificaciones que hacemos afectan y de qué manera. Entonces, hemos definido simplemente las condiciones, ¿no?, a las cuales va a verse sometida esta pieza. Va a estar fijada a la estructura del misil en la base, y es lo que hemos indicado, y va a tener unas ciertas fuerzas que van a actuar en esos taladros a los extremos, ¿no?, siguiendo una cierta dirección y de una cierta magnitud. Ya hemos inicializado la simulación en tiempo real y vemos cómo en apenas 2 segundos obtenemos ya unos resultados, y podemos ver enseguida dónde se encuentran los puntos de mayor concentración de tensiones, de cuánto serían esas tensiones máximas. Estamos viendo en megapascales. Luego aquí tenemos la deformación, que mediante una animación también entendemos de forma muy intuitiva pues cómo se deforma, dónde están los puntos de mayor deformación de esta pieza.
estamos hablando de una deformación máxima de 0,2 milímetros en este caso, y y partimos también de unas tensiones máximas de unos 130 megapascales. Vale, pues partimos de aquí. ¿Qué podemos hacer para reducir peso? Bueno, pues vamos a intentar eliminar material. Entonces, yo la ventaja es que ahora mismo me encuentro en mi espacio de diseño. Esta pieza y las demás del misil han sido diseñadas aquí en Creo también. Entonces, no tengo que estar con idas y venidas de un programa a otro para realizar las comprobaciones. Como digo, me acompaña esta simulación tal y como voy haciendo modificaciones. Aquí simplemente he desactivado la vista de la simulación porque prefiero trabajar de forma más cómoda, pues viendo la pieza con el color sólido de fondo. Pero en cualquier caso, lo que vamos a hacer es definir un área, una forma para recortar y pues, una parte del centro de esta pieza vamos a eliminar material de allí para reducir el peso. Entonces, lógicamente, como cualquier como herramienta de diseño y desarrollo del producto 3D, pues en Creo vamos a definir mediante bocetos pues esta forma. Después vamos a realizar una extrusión de la misma y lo pasaremos, en este caso, a superficie. Al final lo que estamos indicando es un volumen, una región que queremos recortar de material del interior de esta pieza. Vamos a redondear ciertas aristas y ahora, pues muy sencillamente, el cuerpo principal de esta pieza, a este cuerpo le vamos a recortar y retirar el trozo correspondiente que se encuentra en el interior de esa superficie que hemos definido. Como vemos aquí, estamos separando ahora ya y podemos, simplemente para ver cómo afectaría, seleccionar este trozo que hemos recortado y eliminarlo. Poner un nombre distinto para identificarlo porque luego lo reutilizaremos, pero en cualquier caso, ¿qué ocurre si eliminamos este fragmento bastante grande de material? Pues lógicamente vamos a reducir el peso, pero sobre todo, luego lo veremos cuando regeneremos la pieza para que tenga en cuenta el nuevo peso, pero ya vemos que esta modificación ha cambiado los resultados de la simulación en tiempo real inmediatamente y me está dando pistas, me está diciendo, efectivamente hemos subido a 220 megapascales, hemos prácticamente duplicado, digamos, la tensión máxima y la deformación también ha aumentado por encima de los 0,3 milímetros. Entonces, me está dando las pistas que yo necesito para ver cómo afectan las alteraciones que hago yo del diseño. Bueno, entonces queremos reducir el peso. Muy bien. Pero no podemos permitirnos esta reducción en la integridad estructural y en el aumento en la deformación de la pieza. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos ofrece Creo como posibilidad aquí? Pues, por ejemplo, podemos hacer uso de un cierto tipo de estructuras muy interesantes que se llaman en inglés lattice, lo traduciríamos quizás como estructuras reticulares, ¿no? Que son estructuras que cogen como base un elemento geométrico que sea bidimensional o tridimensional y a esa celdilla básica, vamos a decir, la multiplicamos para generar una estructura completa. Un poco como el panal de una colmena de abejas, ¿no? Si cogemos un hexágono, que lo extruimos y lo repetimos, eso es una estructura reticular cuya base o unidad de estructura unitaria sería un hexágono extruido. Y dentro de Creo, esto está también muy relacionado, por cierto, con la fabricación aditiva, ya que este tipo de estructuras es muy interesante adoptarlas cuando tenemos la oportunidad de fabricar mediante fabricación aditiva, claro está. Y disponemos de una gran cantidad de distintos tipos de estructuras reticulares dentro de Creo. Aquí, por ejemplo, este ejemplo que aparece ahora mismo sería una estructura calculada mediante una fórmula matemática. Estas son muy particulares ya que permiten hacer un uso mínimo de material, pero son homogéneas en las tres dimensiones. La densidad también es uniforme en todas sus dimensiones. Entonces tiene unas características particulares. Este otro tipo de celdilla más básica, de tipo beams, es decir, vigas o como una estructura con nodos interconectados, pues podemos modificarla a nuestro gusto completamente. La podemos configurar de todas las formas. Podemos cambiar la sección, la forma de la sección, el espesor de cada uno de los elementos,
el tamaño de la celdilla en sí. Configuramos, por tanto, la estructura reticular. Y una vez que la hemos configurado, Creo genera esa estructura automáticamente, como vemos, y en este caso la hemos configurado para que reemplace esa pieza que hemos sustraído, esa parte del núcleo, digamos, la ha reemplazado por esta estructura reticular. Pero tenemos la simulación en tiempo real al mismo tiempo, en todo momento, dándonos pistas de cómo se comporta, cuál es el impacto de esta modificación que he hecho en la pieza. Y ya nos damos cuenta de que no ha sido una buena decisión en términos de tensiones, acumulación de tensiones. Se han disparado mucho más que las originales, por tanto, no sería una buena aproximación. También en cuanto a las deformaciones, pues no lo hemos mejorado, de hecho lo hemos empeorado un poco. Entonces, el peso sí que lo hemos reducido a 2,5 kilos, casi medio kilo de diferencia, pero no responde a nuestros requisitos de funcionalidad. Bueno, pues no hay problema. Vamos a simplemente probar otro tipo de estructura reticular distinta. Y aquí está la flexibilidad en el diseño que me da el hecho de tener al alcance estas herramientas mientras trabajo. Vamos a probar una estructura más sencilla, como por ejemplo pues un nido de abeja, de hecho. Vamos a utilizar un hexágono, lo vamos a colocar en vertical, orientación, definimos el espesor, generamos la nueva estructura y ya vemos aquí que obtenemos unos resultados muy distintos. No solamente hemos reducido el peso, como ahora veremos, con el peso final, sino que hemos mejorado a nivel estructural esta pieza, ya que reducimos las tensiones máximas acumuladas significativamente. La deformación también las hemos limitado y el peso lo hemos mejorado, ya que se ha reducido en unos 400 gramos. Y tenemos 3 piezas de este tipo, por tanto, al final es una buena reducción de peso lo que hemos alcanzado aquí. Y esto validado mientras realizo, trabajo el diseño, pues tomando decisiones, apoyándome en los resultados de esta simulación en tiempo real que me acompaña en todo momento. Bien, pues como decía, aquí estamos trabajando con varias tecnologías. Vamos a aprovechar también el diseño generativo, se lo estaban preguntando, es como, bueno, pues esto es un caso idóneo para aprovechar, ¿no? Este tipo de tecnología de optimización y efectivamente es un caso perfecto en el que podemos definir las condiciones de este estudio, que es un poco lo que les estaba explicando antes. He definido en azul esas zonas de la pieza que tienen que aparecer sí o sí, ya que son las interacciones, pues la placa de la base donde va a ir montada la pieza completa. Los ejes en los que va a ir encajada pues también tienen que estar presentes con un cierto diámetro y cierta posición. Y luego en rojo tenemos aquellas zonas donde estamos prohibiendo, en cierto modo, a Creo que genere material, ya que eso generaría colisiones e interferencias con pues, otras piezas del mecanismo. Entonces, una vez que he definido el área, el volumen de trabajo más bien, tengo que definir las condiciones de uso, como estábamos diciendo. Entonces va a estar fija esta pieza en la base y va a haber unas fuerzas, unas tensiones, no unas fuerzas, vamos, que van a aplicarse, van a actuar en ciertas áreas de la pieza siguiendo una cierta dirección y una cierta magnitud. Pero esos son los requisitos, las condiciones, digamos, de la pieza. Luego lo que tenemos que definir para hacer el estudio de diseño generativo, en este caso, es el material. ¿Qué material vamos a utilizar para esta pieza? Pues en este caso, una aleación de titanio. Igualmente. Y luego la parte también más importante es los criterios de la optimización. Esto es muy importante porque al final es donde estamos indicando qué buscamos optimizar, ¿no? Podemos indicar en este caso que lo que buscamos es reducir la masa, el peso de esta pieza y efectivamente podemos indicar un objetivo de, por ejemplo, 1,8 kilogramos, lo cual es una reducción mucho mayor, es un peso mucho más reducido del que hemos conseguido nosotros mediante pues, alteraciones del diseño basadas en nuestra intuición. Vamos a utilizar una estructura reticular, vamos a comprobar mediante el diseño, mediante la simulación en tiempo real que efectivamente funciona así, pero hemos logrado reducir hasta 2,55 kilos. Sin embargo, aquí vamos a ver si nos consigue proponer una geometría optimizada para reducir hasta un 40% el peso original de la pieza. Y puedo definir también otros criterios. Busco optimizar para fabricación mediante impresión 3D. Pues puedo definir una optimización para una cierta dirección de impresión.
para reducir así la cantidad de material de soporte que vamos a utilizar, por ejemplo. O definir una línea, una junta, ¿no?, para fabricación mediante moldeo. O una extrusión lineal, si quiero, por ejemplo, fabricar mediante un mecanizado. También puedo definir unas condiciones de la geometría en sí. Por ejemplo, puedo definir una simetría de la geometría final con respecto a este plano que estoy indicando. Bien, pues una vez que hemos marcado todos estos aspectos, ya han visto que son 3 etapas: defino el material, defino el espacio de trabajo y las fuerzas que van a actuar, y luego, ¿qué busco? ¿Qué condiciones de optimización estoy buscando? Y ya iniciamos la optimización. Y esta parte es muy interesante. Vemos cómo el sistema, como Creo, teniendo en cuenta todos estos aspectos, genera el diseño añadiendo, creando material allí donde es necesario para que la pieza cumpla sus requisitos, pero no creando material en aquellas áreas en las que es redundante y no es necesario, por tanto, realmente consiguiendo esta optimización y reduciendo el peso final de la pieza, que es lo que estamos buscando. Y como vemos, una vez que converge en una solución viable, pues hemos obtenido la geometría final propuesta, optimizada por el sistema. Podemos también analizar mediante unos pequeños resultados de simulación, pues efectivamente en qué punto estamos, ¿no? Y si estos valores aproximados pues, nos parecen adecuados para seguir trabajando en esta pieza. Que también podemos analizar la información mediante animaciones para comprender cómo se comporta. Bueno, pues en este caso podríamos o bien modificar algunos aspectos de la optimización para obtener otro resultado, o bien podemos ya reconstruir, generar este diseño para obtenerlo como una pieza sólida, una geometría con la que podamos trabajar en Creo. Es que de nuevo aquí está la ventaja que comento. Seguimos en nuestro entorno de diseño y desarrollo de producto. Es decir, ahora yo voy a tener que seguir trabajando con esta pieza, le voy a querer a lo mejor añadir ciertos elementos, voy a redondear más algunas zonas, voy a añadir un taladro en una cierta zona porque necesito acceder al otro lado de la pieza. Pues estos elementos yo los puedo hacer perfectamente. Estoy en el entorno de desarrollo que conozco muy bien y obtengo una geometría que es perfectamente modificable porque es un sólido como cualquier otro que hubiera creado yo mismo. Así que ya está, hemos obtenido el diseño optimizado mediante diseño generativo dentro de Creo. Vale, pues esta sería una primera parte, por tanto, con respecto a las tecnologías que estábamos discutiendo, que estábamos comentando al principio. Vamos ahora con la fabricación o manufactura aditiva, que como digo también es algo que hay que tener en cuenta desde el momento en el que estamos diseñando, porque va a afectar, digamos, cómo se comporta, bueno, cómo se comporta no, pero cómo tiene que estar diseñada una pieza para poder hacer uso de este método de fabricación, lógicamente. Entonces, dentro del Creo, la ventaja es que podemos diseñar las piezas para este tipo de método de fabricación. Disponemos de herramientas que nos permiten facilitar el uso de esta tecnología de fabricación. ¿El qué concretamente? Bueno, pues echemos un vistazo a, digamos, el ciclo tradicional que se sigue cuando vamos a fabricar algo mediante impresión 3D. Estoy hablando a lo mejor también de fabricación avanzada como impresión 3D de metales, que desde luego es un aspecto bastante específico y que puede ser complejo. En cualquier caso, cuando vamos a hacer uso de la manufactura aditiva, partimos del hecho de que vamos a utilizar un modelo 3D. Claro, es el que define la geometría de la pieza. Modelo 3D que hemos creado con nuestro entorno de diseño de producto. Puede ser Creo o puede ser otro. En cualquier caso, ahí lo tenemos. Tenemos nuestro modelo 3D. Esa geometría, dependiendo del tipo de producto que sea, es posible que haya que optimizarla. Optimizarla para que podamos fabricarla mediante fabricación aditiva. En algunas ocasiones hay que simplificarla, hay que preparar esa geometría. Y a veces esa optimización se realiza con otro software distinto. Por lo tanto, tenemos que pasar de nuestro software de diseño, exportar el modelo 3D a un formato que pueda ser interpretado por ese software de optimización
obtenemos la geometría optimizada, luego tenemos que realizar una comprobación de la viabilidad de pues, esa pieza, de esa geometría para su fabricación mediante impresión 3D. En ocasiones también esa comprobación se realiza con otro software más distinto. Y, claro, en caso de que esa comprobación no sea positiva, tengamos que realizar alguna modificación, pues vuelta otra vez, quizás tenemos que volver al software de diseño, hacer las modificaciones necesarias, reconstruir la geometría, simular, porque si estamos modificando el diseño, pues tenemos que comprobar que esto no afecta a la viabilidad del producto en sí, claro, los requisitos que le imponemos. Y realizar de nuevo esta comprobación, así hasta que demos con un resultado favorable. Entonces, aquí estamos pasando por, de nuevo, un ciclo iterativo que puede ser más o menos largo, dependiendo pues de muchos factores, y que, sobre todo, estamos usando potencialmente pues, tres, cuatro herramientas distintas, 3, 4 software distintos, y eso supone también mayor complejidad para todo el proceso, ¿no? Y también mayor tiempo invertido y potencialmente mayores costes. La ventaja al hacer uso de Creo es que se trata de una herramienta todo en uno. Es, como digo, es una plataforma de desarrollo de producto. Entonces obtenemos todas las herramientas necesarias para, desde luego, diseñar el producto en sí, para optimizar esa geometría como lo necesitemos, para realizar la validación de la pieza mediante simulación y luego también la comprobación de cara a la impresión 3D. E incluso cerramos el círculo ya mediante conectividad directa de Creo con impresoras 3D, para que ya podamos gestionar hasta el momento de la impresión en sí. Y es un poco lo que comentaba, las características y funcionalidades que nos aporta Creo en cuanto a fabricación aditiva, pues aparte de a la hora de diseñar, y aquí es donde incido en que es importante tener en cuenta cuando estamos trabajando en los diseños de nuestras piezas, que si disponemos de la posibilidad de fabricar mediante fabricación aditiva, ya que nos abre un mundo de posibilidades, desde luego. Podemos hacer uso de unas estructuras, unas geometrías mucho más complejas, ¿no? Y entonces nos da la posibilidad de una mayor innovación o una optimización mayor de los aspectos funcionales de las piezas. Pues, por ejemplo, hablo de estructuras reticulares como las que hemos utilizado también para reducir el peso, manteniendo la integridad estructural de las piezas del misil. Y como decía, tenemos muchos tipos distintos de estructuras reticulares, 2,5D, 3D, tenemos de tipo stochastic, que son las estructuras que tenemos en el interior de los huesos en el cuerpo humano. ¿Por qué menciono estas? Pues porque tienen aplicaciones para el campo de la ingeniería biomédica, por ejemplo, también, incluso también para implantes y prótesis de ciertos tipos. Pues este tipo de estructura reticular ofrece unas capacidades estructurales similares a las de, pues eso, a las de los huesos, a las de la naturaleza, y además este tipo de estructura aleatoria, semialeatoria, digamos, es compatible, digamos, con el crecimiento de materia viva, si es para un implante, por ejemplo, un cierto tipo de prótesis. Entonces, nos abre, digamos, muchas posibilidades para distintas industrias y campos de aplicación realmente, incluso para pues eso, medical device, etc. En cualquier caso, estructuras reticulares, el hecho de poder analizar mediante simulación, ya no solamente la de tiempo real, como decía, también tenemos herramientas de validación, simulaciones avanzadas de todo tipo, incluso simulación de fluidos, y la optimización de la geometría o de las estructuras para obtener el resultado más favorable. Y también preparar la propia impresión 3D en sí, ya que podemos conectar directamente con una gran cantidad de impresoras 3D que hay en el mercado, pues esto nos permite configurar el trabajo de impresión, optimizar, por ejemplo, las piezas si vamos a imprimir múltiples piezas al mismo tiempo, pues cómo las distribuimos, lo que llamamos el nesting, ¿no? Distribuir para optimizar el espacio, el volumen disponible de impresión, para poder imprimir más piezas de una sola vez, y así ahorramos en tiempo, ahorramos en costes. Bueno, pues este tipo de herramientas también disponemos de ellas en Creo. Y como decía, la conectividad, muy importante también la conectividad, y hablamos de conectividad, de hecho, con máquinas de impresión 3D
a nivel profesional, o sea, de procesos de impresión 3D de metales, que concretamente estoy hablando aquí, que son lógicamente un apartado muy más específico y más especializado y que requiere de unas herramientas, de unas máquinas de una categoría ya, desde luego, más compleja que algunas que podemos encontrar, pues por ejemplo, de fusión de hilo de plástico, que de ahí tenemos algunas que se pueden utilizar perfectamente hasta en casa, pero de metales ya es un nivel, digamos, más complejo y que está muy fuertemente ligado al uso a nivel industrial, ya que son piezas pues, metálicas, no piezas con otras características que pueden ser más avanzadas al final. Pues alcanzamos una conectividad directa con alrededor de 3/4 partes de las impresoras 3D de metales en el mercado mediante pues, los drivers correspondientes. Y esto nos permite pues, visualizar y configurar la configuración de la máquina directamente desde Creo. Entonces, la pieza que hemos diseñado, que hemos optimizado, directamente la podremos visualizar desde allí y configurar todo el trabajo de impresión. Bien, les muestro un par de ejemplos. En cualquier caso, para imprimir en 3D desde Creo, si yo tengo una pieza metálica dentro de que he diseñado, he estado trabajando en ella, yo puedo directamente en Creo gestionar todo lo que sería prepararla para la fabricación mediante impresión 3D, que genere Creo las estructuras de soporte dependiendo de la máquina que utilizo, ya que conecto directamente con la máquina, pues yo puedo conocer cuál es el ángulo crítico para la impresión, puedo configurar, por tanto, según el material también que estoy utilizando concretamente, pues cuál sería la configuración necesaria y Creo me va a generar los soportes necesarios. Así que yo puedo controlar todo el proceso realmente. Puedo simular la creación de estos soportes, puedo hacer también el nesting, es decir, la optimización de colocación de piezas en la bandeja de impresión para optimizar el proceso en sí. Puedo hacer también el slicing, todo lo que sería la división, el corte en diversas capas de la pieza que voy a imprimir, pues lo puedo hacer también en Creo. Es decir, es un todo en uno realmente. Me permite ir desde el diseño de la pieza en sí hasta su fabricación mediante impresión 3D. Y aquí les muestro un ejemplo en el que disponemos de esta pieza, en el que buscamos optimizar los aspectos ligados a la impresión. O sea, la geometría de por sí ya está preparada, ya está optimizada completamente. Ahora buscamos mejorar lo que sería la impresión, el proceso de impresión 3D. Para esto, pues estamos indicando, por ejemplo, en este caso, cuál sería el ángulo crítico de impresión a partir del cual generamos soporte para imprimir ciertos elementos de la pieza. Por ejemplo, si en este caso indicamos 45 grados, pues esto nos puede generar ya una dirección de impresión optimizada. ¿Qué significa? Pues la pieza, en lugar de estar colocada simplemente plana contra la bandeja de impresión, a lo mejor lo ideal sería imprimirla inclinada con un cierto ángulo para reducir, por ejemplo, la cantidad de estructura de soporte que vamos a utilizar, o para reducir, es especialmente importante cuando hablamos de piezas metálicas, reducir la superficie de la pieza que va a tener soportes. Porque claro, cuando yo elimino esos soportes, que solamente son útiles para sostener la pieza durante la impresión, tengo que hacer un postprocesado de esa pieza, tengo que eliminar los restos de soporte adheridos a esa superficie. Entonces, si reduzco la superficie que ha estado en contacto con un soporte, reduzco también pues esa necesidad de postprocesado, el tiempo al menos necesario para completar esa operación. Entonces, como vemos aquí, directamente puedo optimizar para distintos objetivos dentro de lo que sería la impresión. Puedo optimizar para reducir, como digo, la superficie en contacto con estructura de soporte. Puedo optimizar para reducir la cantidad de material de soporte que va a ser utilizado en esta pieza. Si, por ejemplo, estoy utilizando un material de coste elevado, aleación de titanio, por ejemplo, pues no quiero desperdiciar material. Vamos a reducir, por tanto, la cantidad de soportes a utilizar. Puedo reducir la altura total del modelo, de la pieza, porque si la pongo a lo mejor inclinada en 45 grados o la pongo en vertical, va a ser una pieza con una mayor altura a la hora de imprimir y eso hace que la impresión dure más tiempo. Bueno, en cualquier caso, yo puedo configurar cuánto
quiero optimizar para cada uno de estos elementos. Lo más importante para mí es pues, reducir la superficie en contacto con soportes, pero también quiero tener en cuenta otros aspectos. Y Creo me genera directamente cuál sería la posición, la orientación idónea de la pieza para cumplir estas condiciones que yo he indicado. Y guarda esa posición, esa dirección optimizada de impresión, para utilizarla cuando configuramos ya y mandamos a enviar directamente, mandamos a imprimir directamente la pieza a la impresora 3D. Y lo que estamos haciendo aquí es la optimización de distribución de piezas en el volumen disponible de impresión. Hemos colocado 3 en la dirección optimizada y así en una sola impresión pues podemos fabricar 3 de estas piezas cuya dirección ha sido optimizada pues, para reducir aspectos relacionados con el soporte, por ejemplo. Último aspecto interesante también con respecto a esto es la utilización en combinación de nuevo de la simulación en tiempo real incluso con las estructuras reticulares, muy ligadas de nuevo a la impresión 3D, para obtener una estructura reticular de densidad variable. Esto es muy interesante, ya que, por ejemplo, para esta pieza, esta palanca, necesitamos, lógicamente, que tenga suficiente rigidez estructural, entonces la vamos a rellenar con una estructura reticular. Pero al hacer presión, se va a someter a unas tensiones que con la simulación en tiempo real pues puedo comprobar dónde se encuentran los puntos de mayor concentración de tensiones, que es más o menos a mitad de esta palanca y en la unión de esta parte de aquí. Por tanto, puedo exportar estos resultados, digamos, de concentración de tensiones para que los pueda utilizar ahora para generar una estructura reticular de densidad variable. Y esto lo que hace es que Creo interpreta estas zonas de acumulación de tensiones y crea una estructura reticular con una mayor densidad, un mayor espesor, por ejemplo, para que sea más rígida estructuralmente en aquellas zonas con mayores tensiones y elimina material de aquellas en las que es redundante para optimizar el uso de material y reducir el peso. Entonces, también un caso bastante interesante a la hora de diseñar, pues contar con estas herramientas para obtener unas geometrías lo más optimizadas posibles. Y ya, bueno, como último apartado, para terminar y después dejar unos minutos para lo que serían las preguntas y respuestas, pasamos a lo que sería la realidad aumentada. Realidad aumentada, estamos hablando de diseño 3D, ¿no? Estamos hablando pues, de una herramienta de CAD. Entonces, ¿cómo entran aquí en juego ambas cosas? ¿Cómo se pueden relacionar la una y la otra? Primero que voy a hacer es, para quienes no conozcan bien esta tecnología, ¿qué es la realidad aumentada? Quizás conocen algunos de ustedes mejor la realidad virtual, es también bastante conocida. Entonces, hay una diferencia muy notable entre las dos. La realidad virtual, como vemos en esta imagen de ejemplo, nos sumerge en un entorno completamente simulado. Yo no percibo la realidad dentro de la realidad virtual. Estoy en un entorno que es completamente simulado. Por eso utilizo estas gafas, ¿no? Por ejemplo, que me bloquean la visión y lo que hago es ver en su lugar pues, esta realidad virtual. La diferencia entonces con la realidad aumentada es que con la realidad aumentada sí que percibimos en todo momento el entorno del mundo físico, del mundo real. Esto es importante también y tiene una gran cantidad de aplicaciones en el entorno industrial, profesional, ya que al final estamos trabajando en productos y en procesos que son tangibles. Son productos a lo mejor que pues, bueno, vamos a fabricar, ¿no? Y estamos trabajando en entornos productivos en los que tenemos máquinas para la producción, para el ensamblado, en fin. Estamos interactuando constantemente con nuestro ambiente, con el mundo real. Por eso la utilidad de la realidad aumentada para este tipo de entornos. Y es que voy a utilizar unas gafas de realidad aumentada que tienen un visor transparente, o la tablet o el móvil los puedo utilizar también para la realidad aumentada, me permiten percibir en todo momento mi entorno, el entorno del mundo real, pero aumentando ese entorno con elementos digitales. Esto es la realidad aumentada, la superposición de elementos digitales sobre el mundo real. Y estos son interactivos, en el sentido de que yo puedo, con la realidad aumentada, reconocer elementos del mundo físico y en base a ello, a su posición y a sus características, colocar elementos digitales que me den indicaciones de algún tipo o que me permiten visualizar ciertas cosas. Eso es la realidad aumentada, así como definición.
Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo relacionamos la realidad aumentada e integramos esta tecnología con un entorno, una plataforma de desarrollo y diseño de producto como Creo? Bien, pues aquí estamos trabajando con productos en 3D, lógicamente, y primero de todo, la realidad aumentada a menudo va a hacer uso de modelos 3D, que son cosas que vamos a visualizar quizás mediante esta tecnología, mediante realidad aumentada. Entonces, podemos sacar un valor añadido de los modelos 3D en los cuales ya estamos trabajando, porque estamos trabajando en el diseño de estos productos, darles todavía más valor a estos diseños y a estos modelos 3D, usándolos con la tecnología de realidad aumentada para distintos fines, para distintos casos de uso, ¿vale? Uno de ellos también sería, ya muy relacionado con la etapa de diseño, visualización del producto que estoy diseñando mediante realidad aumentada. Esto es muy útil para hacer una review, ¿no? Una revisión del diseño, ya que, y me baso en mi propia experiencia, a veces cuando estamos trabajando en un entorno de modelado 3D, al final estamos trabajando en 3D, lo cual nos ayuda a tener una idea bastante aproximada del aspecto, la geometría, ¿no? La forma de este producto en el que trabajamos, pero estamos trabajando en una pantalla bidimensional, al fin y al cabo. No está en el contexto de uso de nuestro entorno. Esto hace que a veces sea un poco difícil, nos vemos más limitados y perdemos un poco la noción de profundidad, de proporciones, ¿no? La proporción del producto. Y es un poco difícil, por tanto, pues estimar estas cosas que son un poco más complejas y que dependen realmente pues de la posición con respecto a otros elementos y en el mundo real. Entonces, con la realidad aumentada, yo lo que puedo hacer precisamente es visualizar en el contexto de uso, en mi entorno, ese producto en el cual estoy trabajando para percibir mucho mejor, pues lo que digo, no solamente su aspecto y su geometría, sino matices ya más complicados de obtener como la profundidad, las proporciones, qué tal encaja en el ambiente en el que va a ser utilizado. Si estoy diseñando un puesto de trabajo, una estación, una máquina, por ejemplo, ¿cómo lo va a poder manipular una persona? Pues con realidad aumentada lo puedo colocar en su sitio, en el espacio en el que va a ser instalado en la vida real, a escala real, y veo cuáles son esas proporciones y si está bien o no está bien el diseño basándome en eso, y puedo hacer correcciones. También me permite colaboración. Puedo compartir un diseño con alguien en realidad aumentada para que le eche un vistazo a uno de mis compañeros que me está ayudando en el proceso de diseño. Bueno, pues en Creo es lo que hemos hecho. Podemos definir, por tanto, esta es una moto de nieve de nuestro cliente americano Polaris que utiliza Creo para diseñarlas, pero luego también lo que hemos hecho ha sido definir con este cuadrado azul que vemos en la base digamos, dónde estaría el suelo, ¿no? La superficie sobre la cual vamos a colocar este producto que estamos diseñando. Entonces, voy a publicarlo para poder visualizarlo en realidad aumentada, directamente desde Creo. Esto me abre una ventana en el navegador integrado de Creo, donde está mi espacio de trabajo, donde tengo aquí acceso a aquellos diseños que he publicado para ver en realidad aumentada. Y luego lo puedo compartir conmigo mismo, con otra persona, mediante un mail, mediante un link, para abrirlo con mi tablet, con mi móvil y colocar ese diseño en el cual estoy trabajando, como vemos, en la vida real, en el entorno de uso. Y ahora yo puedo ir alrededor, compararlo con la verdadera moto de nieve que tengo al lado, por ejemplo, o pues comprobar estos aspectos que comentaba. Está colocada a escala real, a tamaño real. Pues ahora ya puedo ver bien, sentir mejor cuáles son las proporciones de este producto. Cuál es el punto de vista del usuario, si estuviera sentado, pues lo puedo comprobar también. Esto es como un primer paso de la realidad aumentada, porque luego, lógicamente, pues también disponemos de herramientas especializadas de realidad aumentada que nos permiten abarcar todavía más ámbitos, digamos, dentro de una empresa industrial. Pero bueno, esto daría para conversación ya para incluso otra conversación completa, ya que se trata de una tecnología también muy amplia y con un grandísimo potencial. En cualquier caso, esta era la presentación con respecto a tecnologías 4.0 integradas en el software de desarrollo de producto para permitir este diseño inteligente. Muchas gracias. Pasamos a la ronda de preguntas, si les parece. Sí, muchísimas gracias, Gabriel. De verdad que muy interesante y las demostraciones creo que ejemplifican muchísimo mejor todos esos procesos que se construyen y que antes no había la posibilidad de verlos y que ahora pues es muchísimo más ágil hacerlo de esta forma.
No sé si las personas participantes tienen consultas porque todavía no han escrito nada en el chat. Si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a Gabriel, importante también mencionarles que, bueno, esta charla se grabó y el enlace de la grabación nosotros lo vamos a estar subiendo al canal de YouTube de la Cámara de Industrias y se los vamos a compartir a ustedes al correo electrónico que registraron en el momento de inscribirse a la charla. Entonces, para que lo tengan ahí presente, porque vi que era una de las cosas que preguntaron a un puro inicio, pero no sé, no tenemos consultas. Ah, bueno, ahí está. Don Ronald Bolaños. Adelante, don Ronald, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Muy interesante la charla. Quería preguntarte, digamos, para ti, digamos, para un diseñador, ¿cuánto tiempo le puede llevar manejar en forma solvente ese tipo de tecnologías? Bien, bueno, primero de todo, depende también de el nivel, digamos, de conocimientos de pues, usar este tipo de software, ¿no? De diseño de productos. Si ya se es un diseñador con una cierta experiencia, que ha utilizado otros programas de diseño y desarrollo de producto, lógicamente esto acelera el proceso. Si somos un usuario completamente nuevo, es todo un mundo, vamos a decir. Al final estamos aprendiendo a modelar en 3D y luego tenemos un gran abanico de posibilidades de tecnologías distintas que utilizar. Entiendo que quizás la pregunta va más para un diseñador que ya lleva un cierto tiempo practicando su profesión, que ha utilizado quizás otros programas, otro software y específicamente utilizar estas tecnologías, ¿no?, más innovadoras que están presentes dentro de Creo Parametric. ¿Cuánto cuesta, vamos a decir, hacerse o adquirir pues eso, digamos, el conocimiento para utilizarlo e integrarlo en nuestro trabajo del día a día? En este caso, como estas tecnologías se encuentran integradas en el software de diseño, ya a nivel de interfaz, a nivel de intuición y de cómo realizar las acciones, cómo utilizo el modelo 3D para aplicar esta tecnología, lo simplificamos muchísimo. Y son herramientas que hemos integrado de una forma que sea sencillas utilizarlas. O sea, la interfaz sigue siendo la misma, los pasos a seguir están muy bien definidos y también disponemos, lógicamente, de formación, de entrenamientos, ¿no?, para pues eso, enseñar a cómo utilizar cada uno de estos elementos. Pero en cualquier caso, pues para el diseño generativo, por ejemplo, siempre hay que realizar las mismas acciones. Luego ya dependiendo de qué tipo de pieza queramos hacer, pues, pero vamos a definir el espacio, las condiciones, tal. Entonces, es simplemente tener una demostración de ese producto. Podemos acceder al material de formación también y no debería costar integrar realmente en nuestro trabajo del día a día con esta herramienta de diseño el uso de estas nuevas tecnologías. No es una respuesta específica, pero depende de muchos factores. Entonces, espero que ya dé una idea un poco más aproximada. Ok, bueno, gracias. Gracias, Muchas don gracias. Ronald. Gabriela, aquí tenemos otras consultas. De hecho, Pablo Brenes nos está preguntando si este programa requiere alguna licencia y en qué plataforma se puede obtener este programa. Vale, sí, este programa requiere de algún tipo de licencia. En cualquier caso, existen lógicamente distintos tipos según las necesidades de una empresa o de un diseñador. Pues si queremos hacer uso de unas funcionalidades más básicas, que aún así cuenta el programa de base ya con una gran cantidad de ellas, pues podemos tener una licencia más básica y luego podemos añadir pues, paquetes de funcionalidades más avanzadas o incluso a la carta, digamos, un módulo específico en el cual estaríamos interesados. Pero bueno, en cualquier caso sí que es un programa que se basa en una licencia. Para eso nuestro equipo comercial les puede contactar pues, para discutir un poco cuál sería en este caso pues, los usuarios o qué funcionalidades buscarían. Y luego, respondiendo a la segunda pregunta, la plataforma Creo Parametric es para Windows en cualquier caso. Se utilizaría en plataforma Windows. Podemos pasarles también información acerca de compatibilidad más concreta dependiendo de aquello que busquen. Otra de las preguntas que nos está escribiendo Eric dice si es posible crear migraciones de otros programas de diseño hacia Creo Parametrics. Sí, por supuesto. Y esto es un aspecto también interesante tener en cuenta de Creo.
nos permite pues trabajar con geometrías que provengan, o de modelos 3D, vamos, que vengan de otros sistemas. A ver, al final cada uno de estos programas de diseño y de modelado 3D tienen su propia arquitectura, su propia forma de funcionar, y también pues cada una de las empresas a las que pertenece pues protegen un poco, por así decirlo, ahí donde han sido creados. Es decir, hay siempre una cierta pérdida de información, digamos, asociada a pasar de un programa de este tipo a otro. Ahora bien, ¿qué hemos hecho? Porque en Creo, para permitir esta colaboración y trabajar mejor con geometría importada de otros sistemas, disponemos de herramientas de modelado flexible, que les llamamos. Es decir, yo recupero una geometría y aunque a lo mejor no pueda tener acceso a todos los elementos del árbol del modelo que definen esa forma, puedo directamente modificar esa geometría y volver a reconstruir, parametrizar esa geometría para trabajar después de forma más sencilla con esas piezas que he importado. Y también incluimos una herramienta dentro del programa de base, una tecnología que se llama Unite Technology, que es precisamente para este tipo de colaboración. Nos ofrece distintas formas de trabajar con modelos 3D que provienen de otras plataformas. Podemos facilitar también información acerca de qué consiste esto, pero bueno, para dar oportunidad a otras preguntas, lo voy a dejar aquí y después los facilitamos esto. Gracias, Gabriel. Sí, las preguntas, vamos a ver, Julio César está consultando cómo se puede adquirir la capacitación para el manejo del programa. Sí, pues buena pregunta. Un poco también, como le comentaba en la primera pregunta que nos han hecho a Roland, pues disponemos en cualquier caso de formación, material de formación de distinto tipo, mediante pues, plataformas, mediante una plataforma, digamos, directamente desde PTC, en la que pues, pueden seguir ya sea de forma presencial o a distancia, con material de tipo vídeos, tutoriales, clases en directo con profesionales de las herramientas en las que les explican pues, cómo funcionan, y también, lógicamente, a través de nuestros partners, como por ejemplo IAC, que también ofrecen este tipo de acompañamientos para según qué licencias y en este caso nos permitirían, por tanto, acelerar este proceso de capacitación y formación del programa. Hay distintas vías. Ok, listo. Y bueno, Andrés dice que si hay licencias para estudiantes o es solo de pago. Sé que existen licencias de estudiantes, también para entorno universitario. En cualquier caso, no soy el profesional relacionado con el aspecto de licenciamiento concretamente o el recurso comercial, digamos, pero para este tipo de consultas, pues de nuevo, a través de nuestra red de partners, le pueden facilitar esta información más concreta con respecto a las licencias. Pero sí que existen licencias de estudiante. Don Luis, adelante, lo escuchamos. Gracias. Les habla Luis Chavarría. Yo trabajo para Microsoft de Costa Rica. Somos representantes de PTC junto con IAC. Entonces, para temas comerciales o de adquisición de licencias, lo que sería también temas de licencias educativas, yo les voy a estar dejando mi correo electrónico aquí en el chat a todos y mi número de teléfono para en caso que quieran contactarnos. Entonces, quedamos a la orden. Perfecto. Pues, muchas gracias, Luis. Efectivamente será. Bueno, Gabriel, no tenemos más consultas, entonces más bien agradecerle su tiempo, su espacio. Gracias realmente por participar en estas charlas a través de la Cámara de Industrias y del CIEMI. Así que espero que a todos le hayan sacado provecho. Como les dije inicialmente, esto se grabó y les vamos a compartir el enlace. Entonces, para que puedan repasar todos los conceptos y explicaciones que hizo Gabriel en su momento. Así que tenga una bonita noche, Gabriela. Ya es más tarde. Que la pase bien y muchísimas gracias. Igualmente, que tengan buen día a todos. Hasta pronto. Bueno, listo. A ustedes, a todos los participantes, muchísimas gracias y nos vemos en próximas charlas que tengamos programadas de parte de la Cámara de Industrias. Nos estamos viendo. Hasta luego.